Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik edo geratzeagatik. Es un verdadero honor dar una charla en el Victoria Eugenia, en el mismo escenario donde han hablado tantas eminencias científicas, especialmente después de la charla del profesor Baris, que nos ha catapultado al universo. Quiero agradecer con todo mi corazón a la organización y a los presidentes de este maravilloso festival la oportunidad de hablar aquí hoy y explicaros un poco de manera lo más sencilla posible la investigación en física de materiales que hacemos en el Donostia International Physics Center. Entonces, el título de la charla es Materiales del futuro y lo que quiero exponer aquí es los diferentes tipos de materiales que investigamos en San Sebastián y, bueno, exponer de una manera amplia las preguntas que nos hacemos, por qué estudiamos estos materiales, en qué dispositivos queremos integrarlos, qué queda por responder y, en general, ofrecer una visión con proyección de futuro que explique a qué problemas nos enfrentamos como sociedad. Porque tenemos que resolver problemas en esta sociedad. Todos queremos una sociedad más igualitaria, menos discriminatoria y que respete el medio ambiente. Y para ello necesitamos una nueva tecnología sobre la cual construir esta sociedad. Entonces, si empezamos a hablar de materiales y empezamos desde cero, ¿qué es un material para vosotros? Cuando pensáis en un material, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Pues, si miramos a nuestro alrededor, vemos, por ejemplo, plástico. Vemos tuppers, vemos bolsas de plástico por todas partes, por ejemplo. El plástico es un material que se comercializó en 1909. Si salimos a la calle y miramos alrededor, vemos edificios, y los edificios están hechos de cemento. El cemento es otro material que se descubrió ya en la antigua Grecia y lo utilizamos para construir edificios. Y, sin embargo, pareciera que estos materiales que nos rodean son amigos, o en este caso el plástico enemigo, que nos acompañan como si fuesen testigos mudos, como si no tuviesen ninguna influencia en las decisiones que tomamos en nuestro día a día o a nivel más, digamos, nacional o global. Y no es así. Unos materiales y otros han demostrado ser muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, los cambios de paradigma más radicales que se han producido en la historia de la humanidad han venido dados de la mano de un material. Y si vamos muchos años atrás, nos encontramos que el primer cambio radical en el comportamiento de las sociedades humanas se da durante la Edad de Piedra. El hombre deja de ser un cazador y un recolector para convertirse en un agricultor y tener una vida más sedentaria cuando comience a utilizar herramientas fabricadas con piedra. Pero no es cualquier piedra, son materiales muy específicos. Es la cuarzo, el sílex, la cuarcita y además durante esa época utiliza lo que se llama materiales compuestos. Utiliza palos y huesos que atan las piedras para poder trabajar la tierra. Y esta época se le llama la Edad de Piedra. De la Edad de Piedra pasamos a la Edad de Bronce. Originalmente los metales se utilizaban únicamente como rarezas, como piedras preciosas que se usaban para la ornamentación. Hasta que se descubrió el bronce y se descubrió que estos metales se podían fundir. Al fundir estos metales se construyeron herramientas nuevas y junto con estas herramientas nuevas surgen las primeras sociedades. Es decir, el hombre pasa de ser un agricultor sin una organización clara ni estructura a organizarse en comunidades y en ciudades. Además, durante esta época, como ya he mencionado, se descubre el bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño cuyas propiedades son superiores a la del cobre per se. Y se consigue esta aleación mediante la fundición de estos dos metales. Estos dos metales no se funden de una manera trivial, es decir, necesitamos temperaturas muy altas y necesitamos un horno en ausencia de atmósfera, es decir, sin oxígeno. El hecho de que se pudiesen fundir estos metales, la repercusión que tuvo en la historia de la humanidad no se puede medir con palabras. Pero es que además, hoy en día, la aleación de bronce
es un tema de estudio. No se conoce perfectamente bien por qué tiene unas propiedades y no otras. Y se cree que este fenómeno se dio por casualidad, pero aprendieron a hacerlo, aprendieron a controlarlo y así se crearon las primeras ciudades. De la Edad de Bronce, el siguiente material que tiene un peso extraordinario en los cambios es el hierro. El hierro es un material más duro que se puede moldear a martillazos y con él podemos construir objetos muchísimo más grandes. Con el hierro nacen los países, nacen las armas, nacen los ejércitos, nacen las guerras y culmina en la Revolución Industrial con la siderurgia. Evidentemente, todas estas etapas no se dan una después de otra. Comenzamos con la Edad de Piedra, a la Edad de Piedra se le solapa la de Bronce, a la de Bronce la de Hierro y finalmente utilizamos los tres materiales a la vez. ¿Y en qué época nos encontramos ahora? Pues ahora mismo podríamos decir que nos encontramos en la era del silicio. A finales del siglo XIX, Thomson descubre el electrón. El electrón es esta partícula de carga negativa, indivisible, que gira alrededor de los átomos. Y con el descubrimiento del electrón también nace la mecánica cuántica y los primeros dispositivos electrónicos. El experimento de Thomson fue tan sofisticado y de una finura tan extrema que se utilizó per se para construir los primeros aparatos electrónicos. Con el descubrimiento del electrón nace la primera clasificación de la materia en función del paso de la corriente eléctrica. Nosotros los físicos miramos a la dinámica de los electrones, con lo cual clasificamos las cosas según cómo los electrones discurren a través de ellas. Entonces, en nuestra primera clasificación miramos el paso de corriente y tenemos así aislantes. Los aislantes no permiten el paso de la corriente, metales, que siempre conducen la corriente eléctrica, y semiconductores. Los semiconductores permiten el paso de la corriente eléctrica dependiendo de unos parámetros externos. Y en esta época se descubre también el semiconductor que da base a toda nuestra tecnología, que es el silicio. Con el silicio se construye el primer transistor. Lo construyeron los laboratorios Bell en 1947 y tiene este tamaño y esta pinta. Y este transistor ha sido la base de toda nuestra tecnología hasta el día de hoy. Por supuesto, se ha mejorado, se hacen transistores muchísimo más pequeños, de manera que hoy en día un solo chip tiene todo este número de transistores. Y hemos pasado de un transistor a tener ordenadores, a tener supercomputadoras y, lo que es el culmen de la civilización, a tener smartphones. Cada uno tenemos en nuestro bolsillo una terminal muy potente. Y además, estamos todos conectados. Vale. Pues el caso es que la era del silicio llega al final, y llega al final por varias razones. Primero, ha tocado fondo. La capacidad del silicio no se puede explotar más, con lo cual no podemos hacer chips que tengan más transistores porque se calientan y no se pueden hacer transistores más pequeños. Y podíamos pensar, bueno, pues nos quedamos con la tecnología que tenemos porque después de todo nos basta. Y podría ser una alternativa, pero tampoco es una alternativa justa, porque la microelectrónica está tan extendida en nuestra sociedad, la consumimos tanto, que si seguimos abusando de ella y todo el mundo quiere tener un ordenador portátil y un iPad y un laptop, vamos a conseguir consumir solo los europeos el 50% de los recursos energéticos de la Tierra. Y no es justo, toda la humanidad, digamos, deberíamos poseer la misma microelectrónica. Con lo cual, hace falta un material que sea más sostenible para desarrollar una tecnología más igualitaria. Pero si miramos a nuestros smartphones más detenidamente, nos encontramos con otro problema. Verdaderamente, utilizamos el silicio para el transistor, pero el smartphone está compuesto de muchísimos otros elementos. Tenemos la pantalla, tenemos la batería, tenemos los condensadores y utilizamos muchísimos otros elementos para fabricar estas máquinas. Sin ir más lejos, los condensadores están compuestos, tienen tántalo y para conseguir el tántalo tenemos que explotarlo de las minas de África, es el famoso coltán.
Si miramos los colores que tenemos aquí arriba, los elementos rojos son elementos tóxicos no reciclables. Con lo cual, nuestros smartphones verdaderamente no respetan nuestro medio ambiente, y para que se hagan una idea de la complejidad de una terminal como esta, el cuerpo humano está compuesto de 30 elementos, mientras que nuestro teléfono está compuesto de 75. Vale. Entonces, ¿estamos de acuerdo? O espero haberles convencido que necesitamos materiales nuevos para tener una tecnología más sostenible. Y es a esto a lo que nos dedicamos en el Donostia International Physics Center. Estudiamos materiales. ¿Y qué tipo de materiales estudiamos? Pues estudiamos materiales cuánticos, que gracias al profesor Cirac ya sabemos todos qué es la mecánica cuántica. Pero resumiendo, ¿qué es un material cuántico? Un material cuántico, primero estamos rodeados de materiales cuánticos. Por ejemplo, el hierro mismamente es un material cuántico. Y un material cuántico es un material que requiere de la mecánica cuántica para entender sus propiedades. ¿Y qué hacemos los científicos? Pues estudiamos las propiedades de esos materiales para entenderlas, mejorarlas o encontrar materiales similares a los que estamos estudiando que puedan optimizar los dispositivos en los que estamos trabajando. Una de las propiedades intrínsecas a la que miramos los físicos, como ya he dicho, nos interesan como estudiamos el paso de corriente, miramos la dinámica de los electrones. Y una de las propiedades intrínsecas que utilizamos un montón es el spin del electrón. Siempre he oído que entender lo que es el spin del electrón es muy complicado y verdaderamente no es así. Porque si yo les hablo de la masa del electrón, ¿a qué piensan que creen de qué estoy hablando? Bueno, sí, el electrón tiene masa. Si les hablo de la carga, pues igualmente tiene una carga negativa y todo el mundo sabe que las cargas negativas se atraen y se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen. Pues con el spin ocurre lo mismo. Es una propiedad intrínseca tan rara como la masa o la carga. Sabemos que el electrón tiene masa porque interacciona con un campo gravitatorio. Sabemos que el electrón tiene carga porque interacciona con un campo electrónico. Y sabemos que el electrón tiene spin porque cuando lo ponemos en contacto con un campo magnético también ocurre una interacción que podemos entender. Se suele indicar con una flechita hacia arriba o hacia abajo, y otra manera intuitiva de entenderlo está relacionado con el sentido de la rotación del electrón. El electrón gira sobre sí mismo, si gira en una dirección tendrá el spin hacia arriba y si gira en la opuesta tendrá el spin hacia abajo. ¿Y cómo interacciona con un campo magnético? Pues interacciona orientándose en el sentido del polo norte magnético de nuestro imán. Pues teniendo en cuenta la masa, la carga y el spin del electrón, les voy a enumerar los diferentes materiales cuánticos que estamos estudiando y por qué los estamos estudiando. Los primeros materiales de los que quiero hablar son los materiales magnéticos. Los materiales magnéticos existen desde hace muchísimo tiempo en todo tipo de formas y tamaños. Un material magnético es una herradura, son las bolitas magnéticas que están ahora de moda, o la misma Tierra. La Tierra es un material, es un imán grande. Y lo que tienen en común todos estos materiales es que tienen un polo norte y un polo sur, y tienen un campo magnético que nace en el polo norte y muere en el polo sur. Y el número de líneas que nacen del polo norte al polo sur por área nos indica la intensidad del campo magnético. Vale. Queremos estudiar materiales magnéticos y nosotros estudiamos materiales que poseen una estructura cristalina, es decir, que presentan un orden de sus átomos. La manera de entender una estructura cristalina es, nosotros tenemos un material y resulta que ese material se forma de una repetición de celdas unidades pequeñitas, es decir, por ejemplo, este cubo aquí. Y los átomos están localizados en ciertas posiciones de la celda pequeñita. En este caso están en los vértices, como es el caso del cobre. Y esta celda la repetimos en el espacio muchísimas veces. ¿Qué es un material magnético y en este caso un material ferromagnético? Un material ferromagnético es un material donde los electrones de los átomos, su spin, apunta siempre en la misma dirección. En este caso,
hacia arriba. Es como si cada átomo fuese un imán pequeñito. Y los materiales ferromagnéticos que tenemos en la naturaleza son el hierro, el níquel o el cobalto. Tenemos también materiales antiferromagnéticos. Los materiales antiferromagnéticos tienen electrones apuntando en una dirección y otros electrones apuntando en la opuesta, de manera que la suma de todos los spins hacia arriba y hacia abajo es cero. Con lo cual, si no hay presencia de campo magnético, nosotros no notaríamos que en este material está ocurriendo algo. Y el único elemento de la tabla periódica que es antiferromagnético es el cromio. ¿Para qué usamos estos materiales antiferromagnéticos y ferromagnéticos? Bueno, pues lo que nos interesa es, de hecho, fabricar memorias. Y para eso tenemos que tener en cuenta otra propiedad. En general, los materiales no tienen una orientación particular del spin. El spin está orientado aleatoriamente, como ocurre en este lado de la transparencia. Sin embargo, algunos de ellos, en presencia de campo magnético, se orientan. Y a nosotros lo que nos interesan son los materiales que en presencia de campo magnético se pueden orientar en una dirección o en otra. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer con estos materiales es fabricar memorias, y es de lo que estaba hablando el profesor Bert, y lo que también ha introducido el profesor Cirac. En los ordenadores clásicos tenemos bits, y el bits puede ser un 0 o un 1. La información la almacenamos en lo que se llama código binario. Nosotros podemos asociar el 0 o el 1 a un átomo que tiene un electrón con el spin hacia arriba y a otro átomo que tiene el spin hacia abajo. Entonces, nos interesan tener materiales grises sin una orientación particular, de manera que con esta punta, que viene a ser una bobina por donde pasa una corriente eléctrica, podemos inducir la magnetización. Y al inducir esta magnetización, podemos almacenar la memoria. Por lo tanto, estos son materiales cuyos átomos en la superficie son manipulables y los almacenamos con una orientación particular. Y esta forma de almacenar, esto sería el writer, la punta que escribe la información, y esta parte de aquí sería la que lee la información. Este dispositivo está en todos los ordenadores y es la manera que tenemos de almacenar la memoria. ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa encontrar materiales que se pueden moldear fácilmente en presencia de campo magnético, pero además mantienen su magnetización. Esto es lo que ocurre cuando grabamos en un ordenador. ¿A qué problemas nos enfrentamos? Pues que los materiales que mejor se magnetizan son los llamados tierras raras. Por ejemplo, este es un representante de ellos, el gadolinio. Y estos materiales son muy tóxicos de extraer, por un lado, y por otro, están fundamentalmente en minas de Asia, y la comercialización se está complicando bastante. Con lo cual, uno de los retos a los que nos enfrentamos es encontrar un material que no sea tóxico y que además tenga una magnetización lo suficientemente fuerte como para poder almacenar memoria. Y entonces estamos probando con materiales menos tóxicos diferentes estructuras cristalinas, porque bueno, la estructura cristalina también induce en la manera en que un material se magnetiza o no. Vale. Materiales magnéticos es un tipo de materiales cuánticos que estamos estudiando. Más materiales cuánticos, los superconductores. Superconductores es una línea de investigación del Donostia International Physics Center muy potente y al final un superconductor es un material que deja pasar la corriente sin resistencia, es decir, no produce pérdida de energía. Bueno, ya solo con esta definición los superconductores salvarían el mundo. Y sin embargo presentan un problema y es que las propiedades superconductoras solo existen a muy bajas temperaturas. La superconductividad a temperatura ambiente todavía no se entiende, se está trabajando en ello, pero de momento la energía que necesitamos para bajar la temperatura y mostrarnos en régimen superconductor es tal que no compensa. Pero sin embargo, los superconductores tienen otra propiedad muy interesante que no se conoce tanto. Esto es un material superconductor y en esta foto pues, no tiene nada de especial. Pero sin embargo, si el mismo material lo ponemos encima de un imán, ocurre que el superconductor levita. Esto es un material superconductor y abajo tenemos un ferromagneto. ¿Y por qué levita?
Levita porque a los superconductores no les gusta nada que les atraviese el campo magnético. Entonces, cuando los ponemos en presencia de un material magnético, ellos mismos se magnetizan, de manera que el polo norte se enfrenta al polo norte, el polo sur al polo sur, y en esa interacción repulsiva levitan sobre el material. Esta propiedad se llama el efecto Meissner y hoy en día se utiliza para fabricar trenes. Es decir, el superconducting maglev, que viene a hablar de magnético levitating, se basa en el mismo principio que les acabo de explicar. Básicamente tenemos un motor lineal que viene a ser un motor regular, lo abrimos y lo convertimos en plano y lo ponemos a los lados de los raíles de este tren. Pegado a este motor añadimos unas bobinas por las que circula la corriente eléctrica. Una bobina por donde circula la corriente eléctrica produce un campo magnético. Y si cambiamos la dirección de la corriente, cambia el sentido del campo. Y sobre nuestro tren ponemos materiales superconductores. El mismo efecto que les acabo de explicar funciona en este tren. Inicialmente se utilizan unas gomas para que el tren empiece a moverse, pero una vez empieza el movimiento, la propia interacción entre el superconductor magnético y los laterales hace que el tren levite y básicamente pueda discurrir sin rozamiento, con lo cual son los trenes más rápidos que existen en la Tierra. Llegan a unos 600 km por hora. Vale. Otra línea de investigación que tenemos también son los materiales en 2 dimensiones. Y en este caso, el representante universal es el grafeno. El grafeno es una lámina bidimensional, completamente plana, que tiene una estructura hexagonal y sobre los hexágonos tenemos átomos de carbono. Las propiedades del grafeno, cuando se descubrió inicialmente, eran milagrosas. El grafeno es muy flexible, es transparente, es duro, tiene capacidad de autoenfriamiento, conduce la corriente eléctrica y térmica muy bien, es muy ligero, además es muy elástico. Cuando lo iluminas con luz, conduce la corriente eléctrica, se produce corriente eléctrica. Era una maravilla. Venía a ser el sustituto ideal del silicio y además viene a ser un semimetal, es decir, es un material muy limpio. Pero vinieron los problemas después, y es que el grafeno tiene unas propiedades extraordinarias en laboratorio. Cuando queremos construirlo masivamente, pues surgen problemas porque pierde muchas de sus propiedades. Con lo cual, los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo los científicos, y también hay líneas de investigación muy buenas en el DIPC, es, por un lado, y en Grafenea, buscar la manera de fabricar un grafeno limpio y al mismo tiempo ver si un grafeno con impurezas puede tener propiedades interesantes que se puedan aplicar en tecnología. Con lo cual, esta es otra línea de investigación junto con los superconductores y los materiales magnéticos. Y finalmente, la última línea de investigación que tenemos son los aislantes topológicos. Los aislantes topológicos se descubrieron en los materiales hace cosa de 10 años y ofrecen una nueva clasificación de la materia que no conocíamos antes. Pero antes de hablar de los aislantes, vamos a ver de qué se trata la topología. La topología es una rama de las matemáticas que estudia la geometría, la conexión entre objetos. Y mediante números enteros caracteriza esas diferentes fases mediante números enteros caracteriza las diferentes fases topológicas de los objetos. Por ejemplo, G, que es el número de agujeros que tiene un objeto o una geometría, nos indica la fase topológica de esta esfera. G sería 0. Sin embargo, si tenemos un donut, G, la invariante topológica sería igual a 1. Y no hay manera, mediante deformaciones amables, de convertir esta esfera en este donut. Por eso, pertenecen a clases topológicas diferentes. Sin embargo, una taza, mediante deformaciones amables, se puede transformar en un donut. Con lo cual, el donut y la taza pertenecen a la misma clase topológica.
Vale, ¿qué ocurre en los materiales? Pues en los materiales lo que ocurre es que aislantes que parecen idénticos, que no permiten el paso de la corriente eléctrica en su interior, cuando se han estudiado más detenidamente y se ha mirado la dinámica interna de los electrones, resulta que también existe una invariante topológica que nada tiene que ver con la de la esfera y el donut, que está relacionada con la dinámica del electrón, y hay aislantes que tienen un G igual a 0 y otros que tienen un G igual a 1. Y estas invariantes de aquí lo que permiten, lo que indican es que los aislantes que son topológicos, que tienen un G igual a 1, no permiten el paso de la corriente en su interior, pero sí la permiten en su superficie. Con lo cual, un aislante topológico vendría a ser digamos, un híbrido de dos fases, de aislantes más metales. Y esto supuso el premio Nobel a von Clichy, a Laufin y a Haldane recientemente. Entonces, si lo queremos ver de una manera más visual, un aislante topológico vendría a ser esto. Es decir, en su interior no conduce la corriente eléctrica y, sin embargo, en la superficie sí permite el paso de la corriente eléctrica. Aquí tenemos dos materiales, tenemos un tomate y tenemos una lata de metal, pero un aislante topológico per se es todo junto. Con lo cual, el aislante está en el interior y en su superficie tenemos un metal. Una explicación un poco más física del fenómeno. Esto es un material en dos dimensiones y los puntos rojos son átomos. Y tenemos un aislante que llamamos trivial. Si aplicamos un campo magnético, lo que ocurre es que los electrones empiezan a orbitar alrededor de los átomos, con una frecuencia que se llama frecuencia de ciclotrón, pero el material sigue siendo un aislante. ¿Qué ocurre cuando estamos en orden topológico? Cuando estamos en orden topológico, lo que ocurre es que si aplicamos un campo magnético, los electrones del interior empiezan a orbitar alrededor de los átomos, pero los electrones en los bordes se acoplan entre ellos y crean una movilidad. Y esta movilidad produce una corriente eléctrica que decimos que está cuantizada, que viene a ser constante. Los materiales topológicos que estamos estudiando producen este efecto sin necesidad de presencia del campo magnético. Simplemente con cortar parte del material y crear una superficie, ya tenemos dos canales electrónicos, uno para los spins que apuntan hacia arriba y otro para los spins que apuntan hacia abajo, per se. Es decir, en el interior del material no ocurriría nada y en sus bordes tendríamos un canal electrónico en uno y otro canal electrónico en otro. ¿Qué propiedades presentan estos materiales? Pues bueno, son corrientes imparables, con una conductividad constante, es decir, muy estables. Además, como los electrones del interior no se mueven, son los únicos electrones que pueden moverse, tienen una conductividad muy limpia, con lo cual producen muy poca disipación. Y además, podrías decir, bueno, pero igual interactúan entre ellos. No, porque las leyes de la mecánica cuántica prohíben que el electrón vaya hacia atrás y haga un flip de su spin, cambie el sentido. Con lo cual, son independientes del tamaño y de la temperatura. Evidentemente, pues unos materiales que presenten una corriente constante con poca disipación, independiente de la temperatura y del tamaño, se podrían considerar hasta cierto límite superconductores a temperatura ambiente y tienen muchísimas aplicaciones. Podríamos construir una electrónica mucho más eficiente, espintrónica, que es de lo que nos ha hablado el profesor Fert antes, circuitos integrados. Además, también son unos termoeléctricos muy buenos, con lo cual se podrían utilizar para motores. Se ha demostrado recientemente que son materiales catalíticos que funcionan muy bien y también se han propuesto aplicaciones en computación cuántica. ¿Estamos en la era topológica? ¿Estamos en la era del grafeno? ¿Estamos en la era de los superconductores? Pues todavía no tenemos una respuesta clara, tenemos que seguir investigando, pero esperamos que pronto podamos encontrar una solución a todos estos problemas que la tecnología produce hoy en día. Entonces tenemos que seguir pensando. Y para terminar, quería poner un poco
un esquema de cómo pensamos los científicos, porque a veces me preguntan a ver si yo me inspiro mirando al cielo, y no, la verdad es que somos bastante más sistemáticos de lo que parece. Tenemos un problema que queremos resolver y cada uno tiene su especialidad. Mi especialidad es la física de materiales, con lo cual, bien, me hago una pregunta, para buscar una respuesta pienso en qué simetría necesita mi cristal, cómo se tienen que mover los electrones, qué tipo de átomos tengo que utilizar, y una vez he encontrado una solución parcial, me pongo delante de mi ordenador y hago unos cálculos. Si los cálculos me gustan, pues empiezo a hablar con experimentales sobre la probabilidad de que mis predicciones teóricas sean reales. Si los cálculos no me gustan, pues bueno, vuelvo a empezar otra vez el círculo. Si los experimentales dicen que ese material es posible, entonces lo caracterizamos mediante otras medidas y si finalmente esas medidas dan lo que esperamos, pues entonces pensamos en posibles aplicaciones. Y bueno, con esto, eskerrik asko guztioi.